Creo que la conciencia humana es un trágico paso en falso en la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes. Somos cosas que operamos bajo la ilusión de tener una identidad. Programados con una total garantía de que todos somos alguien. Cuando de hecho todos somos nadie. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza separado de sí mismo. Somos criaturas que no deberíamos existir, según la ley natural. Si bien los Therians son un fenómeno que lleva años entre nosotros, parece ser durante este 2026 que su presencia ha tenido un estallido de visibilidad. Hoy parecen estar en todas partes. Redes sociales, medios de prensa, todo el mundo habla de ellos y la mayoría lo hace escandalizado. Los Therians son personas, generalmente jóvenes, que se autoperciben en algún nivel como animales. Es decir, no creen que su cuerpo físico corresponda con su identidad de especie. Generalmente usan máscaras representando al animal que dicen ser y se organizan en grupos, o deberíamos decir manadas, en plazas y parques. No deben ser confundidos con los furries bajo ningún concepto. Un furry es una persona que tiene como hobby disfrazarse o identificarse con un personaje antropomorfo, que no es lo mismo que un animal, como los Therians. Si bien muchos Therians son casi niños con máscaras de zorros y lobos, corriendo en cuatro patas, divertidos en las plazas, tal vez no conozcas que, dentro de este fenómeno, existe también un lado oscuro. En foros de internet, principalmente en 4chan y Reddit, aparecen algunas historias de Therians que son por demás perturbadoras. De todas estas anécdotas, he seleccionado 3 que encontré particularmente escalofriantes. Lo que verás a continuación no es un top. Son 3 historias reales que fueron compartidas públicamente por personas que están convencidas de que en realidad son animales forzados a vivir en un cuerpo humano. Un joven Therian relató, convencido de que su naturaleza animal debía expresarse de verdad, la cual él entendía era la de un lobo, que comenzó a salir de noche por las calles silenciosas de su barrio. Al principio, tímidamente, se ponía su máscara y comenzaba a salir por lugares oscuros para no ser visto. Él fue narrando sus experiencias nocturnas en un hilo de Reddit titulado "Para Therians cuyos estereotipos son depredadores. Sienten la necesidad de cazar y, si es así, ¿cómo la calman?". Poco a poco sentía que sus instintos crecían dentro de él. El impulso era irresistible. Acechaba en las sombras, olfateaba el aire y, antes de darse cuenta de lo que hacía, buscaba presas pequeñas sin pensarlo. Una noche, según su primer post, encontró un gato callejero en un jardín abandonado. Se abalanzó sobre él con una ferocidad realmente animal, mordiendo con fuerza al felino hasta que la carne cedió y la sangre caliente le llenó la boca. El animal chilló antes de quedar inmóvil en sus fauces.
Según contó este usuario, no hubo testigos, sí. En ese momento, una oleada de satisfacción primitiva lo recorrió, como si el lobo interior que llevaba hubiera por fin saciado un hambre ancestral. En este post de Reddit, el usuario Terian afirma que, al llegar a su casa, donde vive con su tía, entró sigilosamente y se metió a su cuarto, donde se desnudó y durmió de lado desnudo en el piso como un animal. La comunidad en línea, al leer su relato, le respondió con advertencias urgentes de buscar ayuda profesional, aunque no faltaron algunos que minimizaron o romantizaron el acto. Señal de que en estas comunidades hay gente tóxica que alienta a otras personas. Aunque no lo creas, este tipo de historias son comunes en Reddit, en hilos de Terians como el que te acabo de mencionar. Lo que hizo diferente a este caso, sin embargo, es que el mismo usuario comenzó a publicar mensajes cada vez más perturbadores. Mensajes que incluían fotos de algunas de sus incursiones nocturnas, que al parecer eran capturas de videos que tomaba con una cámara GoPro. Al principio eran tomas de animales, gatos en callejones, perros abandonados, pero entre esas fotos nocturnas también comenzaron a aparecer fotos de personas, vagabundos especialmente, durmiendo a la intemperie en parajes inhóspitos del vecindario, en la cercanía de un puente. Las posteaba sin muchos comentarios, a veces con enigmáticas palabras que decían simplemente acecho. Finalmente, cuando uno de los moderadores de la comunidad lo increpó y le preguntó por qué publicaba fotos de seres humanos en situación de abandono, el usuario Terian respondió: las presas pequeñas ya no me atraen. Lo siento, no puedo con mi instinto. A partir de ahí, el usuario no volvió a publicar nunca más nada. Otros usuarios llegaron incluso a asociarlo con algunos casos de vagabundos y sin techo agredidos brutalmente en algunas áreas de Seattle, de donde decía ser este Terian en particular. Pero nunca hubo forma de confirmarlo, ya que el moderador de la comunidad, para proteger la reputación de la misma, terminó por borrar todos sus posts y probablemente banear al usuario. Lo que vas a escuchar a continuación está basado en un post completo y largo publicado en Reddit, el cual fue discutido largamente por integrantes de la comunidad Terian. Durante una tarde tranquila en casa, un Terian conocido en las redes como Dax decidió profundizar en su conexión animal mediante una meditación o juego de roles que suelen practicar los Terians para conectar con su animal interior. Lo que empezó como una sensación placentera, orejas erguidas, cola moviéndose, se intensificó de manera enferma y obsesiva. Pasaron horas en las que gateó por el suelo, olfateó las esquinas, lamió agua de un plato y comió trozos de comida sin usar las manos. Emitía ladridos bajos ante cualquier ruido exterior y dejó de responder a su nombre humano. Alarmados por la situación, sus padres, que al principio creyeron se trataba de un juego o broma, decidieron llamar a los servicios de emergencia.
Ante la presencia de los mismos, Dax se puso furioso, gruñendo y ladrando exactamente igual a como lo haría un animal. Uno de los paramédicos lo inmovilizó mientras otro lo medicaba con un sedante, entendiendo que estaba absolutamente disociado, tras lo cual aquel trance terminó. Y cuando el trance terminó de golpe, como si despertara de un sueño profundo, se levantó tambaleante y se acercó al espejo. Al ver su reflejo, un chico desaliñado, erguido, sin rasgos animales, sintió un terror absoluto. Al parecer no reconoció su propia cara. Era como mirar a un extraño o a un ser equivocado en su cuerpo. El pánico lo hizo derrumbarse, repitiendo su nombre en voz alta hasta que recuperó algo de sentido de identidad. A partir de aquella intervención de los servicios de salud, Dax quedó en observación ambulatoria psiquiátrica. Su caso, por lo que él mismo ha contado, tiene perplejos a los médicos. ¿Lo hace para llamar la atención o es real? Esta condición, llamada por algunos disforia de especie, es al parecer un nuevo tema de conversación en redes sociales. Un Therian conocido como Wotan, que participaba en diversos foros en línea, obsesionado con su identidad de lobo, empezó a odiar su dentadura. Es decir, empezó a odiar sus dientes humanos, planos, sin filo, incapaces de reflejar su verdadero ser. Compró una lima pequeña y, frente al espejo del baño, Wotan comenzó con una paciencia enfermiza a afilar los caninos con movimientos lentos y deliberados. El esmalte de sus dientes cedía con un chirrido desagradable. El dolor era agudo, pero él lo interpretaba como parte del proceso de acercamiento al animal. Siguió durante días, hasta dejar los dientes irregulares y puntiagudos, cortándose la lengua con frecuencia al comer debido a los mismos, de lo cual fue publicando fotos. El autor de este relato en 4chan experimentaba algo ya conocido por los Therians, la dismorfia corporal, y cada vez que daba un paso más para parecerse al animal que se sentía, experimentaba un poco de alivio. Pero el alivio era solo pasajero. Pronto, Wotan necesitaba hacerse más modificaciones y ya pensaba en ahorrar para ir con un cirujano alcahueta que, si es capaz, entre comillas, de cambiar de sexo a un niño, seguro sería capaz de hacerle, entre comillas, orejas con forma de lobo. En el hilo de 4chan fue publicando fotos de sus cambios. Se aisló en su casa, dejó de salir a la calle y siguió subiendo fotos de lo que él mismo llamó su zoomorfosis. Pasaron semanas en los que ya no se habló más de él, hasta que uno de sus amigos cercanos publicó una imagen escalofriante que había recibido por Discord. Era la imagen de Wotan tipo selfie, totalmente desnudo y arrollado en el piso como un perro. Pero no se le veía casi piel. Su cuerpo estaba cubierto de algo que parecía pelo. El que publicó la foto dijo que Wotan
quien en realidad se llamaba Charles, había sido internado unos días atrás debido a una severa intoxicación. Y esto se debió a que Charles había adherido con un pegamento tóxico trozos de una moqueta gris de su casa a todo su cuerpo para simular tener pelaje animal. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu comentario. ¿Qué piensas de los Therians? ¿Eres Therian? Y si lo eres, ¿qué opinión te merecen las personas de este video? ¿Tú llegarías tan lejos? Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.